Hola, mi nombre es Génesis Caballero, soy estudiante del trimestre 6 de Psicología de la sección T3, en este caso de la materia de Psicopatología, y vengo a hablar de la historia de la psicopatología. Ahora bien, primero es importante comprender qué es la psicopatología. Según Purto y Marino 2012, la psicopatología es la disciplina que analiza las motivaciones y las particularidades de las enfermedades de carácter mental, comprendiendo también que se estudia la naturaleza y la causa de los trastornos mentales para poder comprenderlos más a fondo. En mi caso, yo me basé en el trabajo de Dominique Edelmira 1991, puesto que considero que las investigaciones que ella realizó, son muy preponderantes y muy específicas para el tipo de investigación que yo requiero. Ahora bien, culturas primitivas. Para iniciar el recorrido histórico es importante tener en cuenta el mundo antiguo y las aportaciones de las culturas primitivas. A pesar de que no se tenga una documentación clara de ese momento de la historia, sí se tienen evidencias físicas de lo que sucedía durante esas sociedades, ¿sí? Como las trepanaciones craneales. Es importante entender qué son las trepanaciones craneales. Una trepanación craneal es un procedimiento quirúrgico que se le hacía a una persona que se encontraba aún viva. Es una especie de orificio, hueco, perforación, raspado de cerebro, esto que se le hacía en las capas del hueso del cerebro. Pues se toman en cuenta durante esta etapa puntos importantes, como los que son: la importancia de los estudios antropológicos y transculturales es prácticamente decisiva, pues nos ayuda a comprender hoy en día el funcionamiento de la sociedad en ese momento de la historia, aunque sea de modo lejano, porque es importante aclarar, modo lejano y supositorio, porque es importante aclarar que en ese momento pues no hay una explicación, nadie nos dejó como una base de lo que en esas sociedades se consideraba. Es por eso que todo es una suposición y no se puede analizar de manera patológica a aquellas personas, puesto que para ellos eran cuestiones normales. Entre los Dobu eran normales las ideas de persecución, entre los Katuki eran normales las ideas de grandeza, entre los Mojave y los Takala eran normales las alucinaciones. Es por eso que se generaron conceptos como autonormal o autopatológico para aquellas personas que consideraban normal estas cuestiones normales o patológicas dentro de la sociedad en la que ellos vivían. Y aquellas personas que utilizaban el término heteronormal o heteropatológico era cuando se le consideraba normal o patológico a las personas que estaban fuera de aquella sociedad, como nosotros en ese momento con el mundo antiguo. Ahora bien, el segundo punto sería la influencia de factores mágicos. Esto se ve a las explicaciones sobrenaturales. Crea una mentalidad alejada de lo que ahora se considera acertada, relevando el desconocimiento de la primitividad de la sociedad. Es por ello que las ceremonias y rituales con fines curadores o de invocación aparecen claramente en la actualidad como síntomas psicopatológicos, y la disminución del nivel de conciencia crea a través un aumento de la agresividad, apareciendo alucinaciones, el empleo de sustancias, el uso y productos de drogas mágicas, entre muchos otros más. Ahora bien, el tercer punto a tocar es el de los restos humanos hallados en extensas zonas del mundo. Estos restos se explican a través de las trepanaciones craneales que anteriormente expliqué que eran. Es un hecho de significado probablemente ritual. Según los estudios realizados, este fenómeno se considera propio del Neolítico. En este punto es importante entender las razones de estas aberturas en la cavidad craneal, porque es algo que uno se cuestiona, considerando que la cabeza alrededor de los años ha sido considerada el asiento de la locura, existiendo una interpretación mágica demostrando la existencia de algunas reparaciones fueron hechas post-mortem. También es importante señalar el interés de la neurofagia. La neurofagia es que se consideraba que tanto el cerebro como el corazón eran elementos que al ser ingeridos se obtenían a través de ellos las virtudes de las víctimas fallecidas. Ahora bien, como cuarto punto se tienen las plantas y la producción de fenómenos o excitación y agitación en las ceremonias y los rituales de las sociedades antiguas, mencionando a los hongos alucinógenos en las poblaciones mexicanas, y la sociedad mexicana realmente no era la única que utilizaba estos hongos alucinógenos, dado que las culturas amazónicas y siberianas, entre muchas otras, también consideraban importantes esas acciones vegetativas.
Por último, los fenómenos psicopatológicos realizados por Rosen y Robert Corman, las investigaciones que ellos realizaron, hicieron planteamientos e investigaciones importantes, entendiendo que existen cuadros patológicos que son propios de ciertas culturas y que estas son prácticamente observadas, por ejemplo, como el amok. Esta es una alteración aguda y violenta observada en los malayos. También está la antigua histeria ártica. Esta era observada en Siberia. A su vez se conoce el Wendigo, el cual es descrito como una psicosis canabalística de los indios americanos, y los estudios realizados por Ruth Benedict, que aunque no están basados en psicopatología, dan aportes importantes a considerar sobre lo patológico. Avanzando en la historia se tomará en cuenta desde el Renacimiento hasta la Ilustración, como se nota aquí en la segunda parte de nuestra diapositiva. El fenómeno que creó el Renacimiento en la ciencia y la medicina es importante definirlo de una manera muy específica, puesto que durante este tiempo se inicia una línea de estudio de los fenómenos psicopatológicos que muestran una evolución muy clara. El primer punto a tocar son los cambios en la infraestructura cultural, pues esta se vio marcada por dos hechos centrales. El primero es el inicio de la imprenta, aumentando que hubiese una difusión más rápida de la información, una difusión de escritos a las personas, y esto influye a la vez al aumento del horizonte geográfico a partir de las nuevas tierras descubiertas como América. Surgieron a su vez cambios en los conocimientos médicos básicos, posibilidad de estudio del campo humano. El Renacimiento dejó una marca en el campo de la medicina, sobre todo por los textos de anatomía a su cabeza realizados por Berzalio en 1543, pues hay un aumento en la producción escrita en la mayoría de los campos del saber, teniendo material para aprender y para poder dejar para las generaciones futuras poder aprender de esto. Luego de esto vendría el épico avance en la fisiología que ayudaría a sentar las bases de la medicina moderna. Por su lado se encuentra la Ilustración. En la ilustración es en donde existe un evidente progreso que será decisivo, siendo un periodo de gran densidad cultural, demostrando la capacidad evolutiva de cada época. Este periodo es muy amplio y surgieron demasiadas aportaciones dentro de él, no solo en la medicina, también en la filosofía y en la sociología. Esto supuso el inicio de la psicología moderna y un gran aporte para la medicina, los procesos de brujería y las ideas de Paracelso sobre la enfermedad mental, quien considero yo que fue una de las personas que dio las bases más importantes para la psicopatología. Bien, él estudió las enfermedades mentales y las definió que éstas eran de origen natural, sin ningún tipo de intervención divina como se consideraba antiguamente, y gracias a sus estudios hizo una clasificación de 5 grupos. Estos son la epilepsia, la manía, la locura verdadera, el baile de San Vito y el suffocato intellectus. Paracelso estudió las enfermedades mentales lo suficiente como para poder dar una clasificación propia de estas, considerando que la epilepsia era un trastorno del espíritu vital. Cree que se puede dar en todos los animales, pues comienza en el proceso de gestación, distinguiendo 5 tipos según el órgano donde se origine. Por ejemplo, se puede originar en el corazón, en el cerebro, en el hígado, en los miembros o entrañas. Ahora bien, para continuar, en el siglo XVII surgieron aportaciones para el campo de la fisiología, con influencia por las obras de Descartes. A lo último, las aportaciones del siglo XVIII consideraron la psicología, la época de la Ilustración. La escuela francesa y la filosofía alemana aportaron grandes avances a la psicología del momento. La psiquiatría en el siglo XVIII declina la patología humoral que existía en ese momento. Esta vendría siendo la liberación del enfermo mental. Para profundizar un poco más, la máxima aportación a la filosofía fue la que realizó René Descartes, quien aporta contribuciones más importantes, como lo son la noción de que el espíritu se puede conocer gracias a la introspección y el intento de buscar el alma en la epífisis, y finalmente las aportaciones de la fisiología de la visión. Respecto a las aportaciones médicas, se tiene la obra de Thomas Willis, que genera una fijación definitiva del conocimiento de unas de sus estructuras cerebrales. Otro médico británico que hizo grandes aportes fue Thomas Sydenham, autor del conocimiento de la histeria, y a su vez el progreso para la psicología se evidencia en el siglo XVIII, pues se valoran 3 vertientes principales. 3 vertientes que dieron una información muy importante al lado de la filosofía. La medicina con un incremento notable en la sabiduría de la misma y por último los activos aspectos sociales.
Ahora bien, para continuar tenemos el despliegue de la psicopatología moderna del siglo XIX. Este punto de la historia marca un punto de flexión en el desarrollo de la psicopatología, tomando en cuenta que la psicología en este momento ya empieza a ser denominada una vertiente filosófica y empieza a esbozar su camino como ciencia. Por su parte, la psiquiatría logra la liberación del enfermo mental, teniendo unas doctrinas y tendencias que le permiten ser una especialidad independiente. La lucha por la liberación del enfermo mental es preponderante para esta época y para todas las épocas de la historia de la psicopatología, pues para la sociedad el enfermo mental era visto como una persona peligrosa que inspiraba miedo, así incluso que sus familiares preferían mantenerlo lejos, reclutarlo, pues era más sencillo para ellos y se sentían más tranquilos cuando estaban lejos. Y realmente la vida de un enfermo mental era peor que la de una persona que se encontraba preso en una cárcel, pues estos no tenían ni vía de salida, ni mejora de curación y no tenían a nadie que defendiera sus derechos. Por la misma ignorancia era tan sencilla encerrarlos como llenar un formulario y hacer una serie de papeleos que justificaran el encierro de la persona, el cual estaba muchas veces atado, casi inmóvil, malnutrido y en lugares sin ventilación y con mucha suciedad. Y esto era en muchos lugares del mundo. Gracias a muchas modificaciones en la sociedad, la adopción de nuevas normas y el modo de vida de un enfermo mental ha cambiado muchísimo. El papel que desempeñó el gobierno del gran duque Pietro Leopoldo de Toscana de entre 1747 y 1792 fue preponderante, pues este monarca se preocupaba por sus súbditos y fue el primero en mandar una ley de dementes de corte abierto y liberal. Esto obligaba al gobierno a darle un tratamiento médico a los enfermos mentales. Ahora bien, a continuación se mencionarán varios teóricos importantes de esta época. La obra de Franz Anton Mesmer fue una de las mayores personalidades en la escuela de Viena y a él se debe la doctrina del magnetismo animal. Esta supone que existe un fluido universal que facilita las influencias recíprocas entre los cuerpos celestes. Ese fluido puede pasar de unas personas a otras mediante los pases magnéticos. Este personaje realizaba sesiones con fines terapéuticos al que asistían numerosas personas. A continuación, luego de esto, tenemos la obra de Lavater. Johann Caspar Lavater escribió sobre el conocimiento del carácter de cada persona mediante el estudio de los rasgos físicos. Tuvo una amplia resonancia en ambientes populares y de divulgación porque no era tan estrictamente médico. Ahora bien, la frenología de Gall. Esta es la doctrina de las localizaciones cerebrales y representa un intento serio y metódico de estudio de la morfología y fisiología del cerebro, basándose en los siguientes puntos. Primero, el cerebro no es un órgano único y simple. Él logró descubrir que cada zona del cerebro era responsable de una función. La caja craneana puede ser influida por la forma de la víscera. Esto quiere decir que la forma del cerebro como tal va a influir en la forma del cráneo. O sea, si hay una protuberancia, promunencia o algo muy grande en alguna región correspondiente al cerebro, va a hacer que el cráneo sea diferente allí. Todo esto condiciona la existencia de irregularidades en la bóveda craneana. El cráneo dista de ser regular en muchas personas. A efectos prácticos, la frenología era una doctrina que permite conocer el estado de ciertas funciones cerebrales a través de la palpación del cráneo. Esta doctrina se denominó doctrina de las localizaciones cerebrales. Dentro de esta gran investigación continuaremos con la psicopatología contemporánea del siglo XX. Durante este siglo las aportaciones a la psicopatología son derivadas y vienen de diversas fuentes. Por un lado se encuentran las aportaciones que llegan desde el campo psicológico y por otro lado se encuentran las aportaciones de lo fisiológico y lo psiquiátrico. Ya para ese momento la psicología se ha convertido en una especialidad rica y variada en la que florecen multitud de escuelas. Estas escuelas son, en Estados Unidos, entre las más importantes está el estructuralismo con la obra de Titchener, el funcionalismo con la corriente de William James y la psicología asociacionista y conexionista con la obra de Thorndike. La escuela de origen europeo, la teoría Gestalt y un tiempo luego de las teorías del campo. El psicoanálisis iniciado en el área de la lengua alemana, sus orígenes se relacionan con la psiquiatría. Las aportaciones psicoanalíticas introdujeron una contribución importante en este campo. Las obras de Sigmund Freud. Freud fue un personaje de influencia bastante grande que dejó una huella muy amplia y profunda y duradera, que trascendió del campo de la psiquiatría, donde se inició en la medicina y en la psicología. En sus principios intentó dar explicación a los fenómenos a nivel mundial. Ahora bien, a continuación, la obra de Alfred Adler.
Él era un seguidor de Freud y trabajó con él hasta que se separaron en 1911, y él creó su propia escuela rivalizando a la de Freud. Freud daba un papel importante a la sexualidad como determinante de la conducta, y Adler veía otra vertiente, la inferioridad. Ahora bien, es importante resaltar de igual forma la obra de Jung. Fundó su propia escuela que denominó psicología analítica. Una de sus primeras contribuciones fue su trabajo a la psicopatología experimental. Tenía un sistema menos claro en su exposición, sin embargo, introdujo el concepto del inconsciente colectivo, lo cual es como una especie de región oscura y nebulosa que contiene el hombre en su cerebro y que la hereda filogenéticamente. Estas cosas heredadas son denominadas arquetipos. La vertiente más médica de la psicopatología proviene de las técnicas de exploración y tratamiento psiquiátrico. Estas vendrían siendo de la clínica y de la terapéutica. Uno de los progresos significativos provienen de la exploración de la actividad eléctrica cerebral con la difusión de la electroencefalografía. Luego de esto surgieron aportaciones en el campo de la terapéutica, el electroshock. Después de esto, el auge espectacular de la psicofarmacología, cambiando de modo revolucionario numerosos aspectos de la clínica, sobre todo en la evolución de las enfermedades. Por su lado, el desarrollo de la clínica psiquiátrica con orientaciones comprensivas sobre la situación vital del enfermo. Esta aportación ha sido un dato de gran interés para el progreso concreto de la psiquiatría clínica. Esta cada vez se detalla más en la enfermedad mental, pues la observa, la analiza y la describe. Una aportación importante es la de la escuela alemana. Esta escuela ha sido durante muchas décadas el motor principal del desarrollo de la psiquiatría. Durante el inicio del siglo, la figura prestigiosa de Emil Kraepelin hizo pública la primera edición de su tratado en 1833. En este tratado él propone que hay que acercarse al enfermo y observarlo de una manera natural y científica. El incremento de las posibilidades terapéuticas durante este siglo es espectacular, puesto que las posibilidades de tratamiento eficaz del enfermo ahora son mayores, tomando en cuenta que a principios del siglo se obligaba al enfermo a internarlo casi que de por vida y con un efecto sanador prácticamente mínimo. Durante esta época el trabajo del psiquiatra era diferente, no se basaba solamente en estar en un manicomio encerrado, sino que podía tener un trabajo más ambulatorio en el que muchas veces ni siquiera se topaba con un enfermo en toda su carrera. Cada vez eran más eficaces algunas técnicas terapéuticas a partir de la eclosión y el desarrollo de la psicofarmacología. La clínica ha traído con sí la valoración de trastornos que antes se valoraban poco y que ni siquiera se solicitaba una atención médica práctica. La primera innovación terapéutica realmente eficaz para mejorar la existencia del enfermo es la adopción de medidas humanitarias, mejorando las condiciones higiénicas, ayudándolos a tener un tipo de vida más sano. Sin embargo, en muchas ocasiones estos planteamientos quedaron en lo teórico y no fueron a lo práctico. Ya en nuestros siglos se incluyen tratamientos de tipo orgánico con cierta eficacia. Una de estas es la malarioterapia. Esta consistía en inculcar el paludismo a enfermos de sífilis avanzada. El segundo paso fue la introducción de la terapéutica convulsiva tras aportes fundamentales. Existieron 3 aportes fundamentales. Estos fueron el de Manfred Sackelt. Este emplea insulina para provocar un cuadro hipoglucémico que hace llegar al coma. Sin embargo, el paso importante se dio cuando se introdujeron los fármacos en los tratamientos de las patologías mentales. Ahora bien, el enfoque de los problemas psíquicos durante los últimos años se ha encontrado con comprobar un incremento claro de las repercusiones sociales sobre las cuestiones psiquiátricas, dado que existe un convencimiento de que algunas de las alteraciones en el equilibrio psíquico de las personas se da por influencias ambientales viniendo de distintos sectores, la dinámica familiar, laboral, sus amigos, factores económicos, tensiones sociales o personales, problemas escolares entre los niños, entre muchas otras cosas más. Se han propuesto varias propuestas, valga la redundancia, para ayudar a aliviar esto, tomando en cuenta que se es consciente de que hay formas de vida que no facilitan este equilibrio. Hoy en día existe la psiquiatría ligera o menor. Esta es una psiquiatría más ambulatoria y no requiere de manicomio. Es importante igual mencionar la modificación del papel del sanatorio, pues que un manicomio se utilizaba para ingresar enfermos. La mayoría nunca tenía un proceso de curación, ni siquiera sabían cuándo iban a salir, mayormente estaban allí de por vida, como por una descarga familiar. Hoy en día hay movimientos que se niegan al papel del manicomio y a los enfermos, los ayudan a estabilizarlos para precisar tratamiento médico
y no tener que internarlos, ni mucho menos. Se busca que la sociedad de hoy en día sea más consciente, más comprensiva y más empática para poder sobrellevar esas situaciones de la mejor manera. Sin embargo, yo considero que hoy en día, con tanta evolución que se ha tenido, se ha logrado conocer muchísimo más el enfermo mental y las psicopatologías están más que desarrolladas. Ahora bien, las preguntas. Reflexión general sobre el trato dado a los pacientes psiquiátricos a lo largo de la historia de la humanidad. Yo considero que el trato, acabo de explicar cómo es la historia, y el trato dado a los pacientes psiquiátricos era horrible porque no se les conocía, había una ignorancia completa del tema sobre cómo funcionaba la mente de un enfermo y que realmente ellos no estaban así porque querían, sino que tenían cuestiones patológicas que los hacían ser de esa manera. Sin embargo, siento que ha avanzado muchísimo con el paso de los años. ¿Cuál práctica aplicada a pacientes con alteraciones mentales a lo largo de la historia llamó su atención? Pues bien, no vi una práctica en específico, no investigué una práctica en específico. De hecho, pues solamente analicé, repasé las que mencioné, que se trataba al enfermo mental, al menos empezaron a tratarlo, lo medicaban gracias a la psicofarmacología, que tuvo un avance bastante grande. ¿Por qué las personas que presentaban alteraciones emocionales en épocas pasadas recibían esos tratos y por qué ahora son tratados de manera diferente? Bien, como lo mencionaba hace rato, yo siento que antes había mucha ignorancia en el tema, a pesar de que los médicos que estaban trabajando en ello intentaban entenderlo, pues tanto de la sociedad como de los familiares, como de todo el mundo, no entendía cómo funcionaba, y por eso ese trato tan denigrante y tan bajo y tan triste para con los enfermos mentales. Sin embargo, hoy en día es diferente porque ya se comprende de dónde proviene esto, ya se sabe que no es algo que ellos quieran estar así, sino que es un proceso complicado para ellos, que es un proceso complejo. Este fue el momento histórico cuando se le comienza a dar una connotación seria y respetuosa a las alteraciones mentales. Yo siento que el momento histórico en el que se le empezó a dar una connotación seria a este punto fue en el gobierno que desempeñó el gran duque Pietro Leopoldo de Toscana, que fue entre 1747 y 1792. ¿Por qué? Bueno, porque él era un monarca que se preocupaba por sus súbditos, y una de las cuestiones que hizo dentro de su mandato fue hacer una ley de dementes de corte abierto y liberal, y esto ayudó a que los dementes tuvieran un tratamiento. Incluso él obligaba al gobierno, decía que había una obligación de parte del gobierno para darle tratamiento a los enfermos mentales. Ahora bien, ¿cuál personaje considera usted que hizo el mayor aporte en el campo de la psicopatología? Desde mi punto de vista, Karl Jasper fue una persona que hizo aportes bastante significativos con sus teorías de explicación al enfermo mental. También al monarca que mencioné anteriormente, a Toscana, también están las aportaciones por parte de la psicología y por parte de la psiquiatría y de la filosofía, que ayudaron bastante a entender ese momento de la historia. En la actualidad, ¿piensa usted que el paciente psiquiátrico es tratado eficientemente a nivel mundial? Yo considero que sí y no. Siento que sí, porque ya hay una evolución y mayormente se intenta entender la situación por la que ellos pasan, y por la misma evolución se tienen tratamientos, se tienen maneras de poder atacarlo, lo que ellos necesitan, de la mejor forma. Sin embargo, pues en algunas instituciones y países pues no surge como se espera, porque no se tienen los recursos, hay también muchísimo desconocimiento, demás. ¿Cómo considera usted que es la estigmatización actual de los pacientes en comparación a otras épocas? ¿Cómo considera usted que es la estigmatización actual de los pacientes en comparación a otras épocas? Bien, aunque hay algunas mejoras, el estigma, la estigmatización hacia los pacientes hace que se disminuya la calidad de vida de este, y por lo tanto obstaculiza claramente sus procesos de rehabilitación y de interacción social. Debilita sus redes sociales de apoyo, disminuye sus posibilidades de acceder a una carrera profesional, aumenta el riesgo de deserción escolar, entre muchísimas otras más. Y si eso en este momento de la historia, pues en comparación a otras épocas es mejor, porque en las épocas anteriores era peor que en este momento, pero no quiere decir que el trato hacia los pacientes haya mejorado al 100%, porque no es así. Aún hay mucho desconocimiento. ¿Cómo se podría mejorar la atención de las alteraciones mentales en el mundo actual?
Bien, yo considero que con las investigaciones y todos los fundamentos que ya se tienen, pues cada día hay una mejora. Cada día hay personas que intentan entender un poco más este tema, que aunque ya tenemos bastante información de toda esta historia que tenemos, no es suficiente como para poder terminar de darles una calidad de vida. Siento que también se podría mejorar con más empatía, con más entendimiento, con más amor, con más ayuda hacia esas personas que lo necesitan, tanto de parte de los gobiernos como de parte de las familias. Entender que no están, o sea, no están allí porque quieren, sino que es un proceso complicado de los que ellos no manejan, no pueden controlarlo por sí mismos. Yo siento que con eso, más los conocimientos, más los nuevos conocimientos que se están integrando acerca de esto, se puede hacer un avance muy positivo sobre este tema. A nivel mundial, las instituciones que prestan un servicio de calidad en cuanto a la salud mental son, bien, es importante, no sé si fue esto mi investigación, pero es importante entender que no conseguí muchas instituciones, así al menos a simple vista, que prestaran un servicio de calidad a la salud mental. Solamente conseguía la Federación Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que pues son dos organizaciones a nivel mundial que se encuentran resguardando esta parte de la salud mental. Ahora bien, en Venezuela conseguí 4 federaciones importantes. La primera es la de Psicólogos Sin Fronteras, la segunda es la Federación de los Psicólogos de Venezuela, la tercera es la Fundación Humana y la cuarta es la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Las 4, según mi investigación y según lo que yo entendí, ayudan a prestar un servicio de calidad a la salud mental de una manera u otra, porque estamos conscientes de que no es completamente perfecto y menos en nuestro país que se encuentra en una situación ruda. Pero sí considero que se necesita todavía muchísima más divulgación, muchísimo más entendimiento, muchísimo más amor, empatía, comprensión hacia estas personas que tienen pues trastornos mentales, porque se necesita todavía muchísima información, mucha empatía, mucha comunicación, divulgación de información para que cada vez más familias, más personas puedan conocer por qué pasa una persona con una psicopatología y el modo de vida que tienen que llevar. Entonces, ahora bien, muchísimas gracias por su atención, profesora. Espero se encuentre muy bien y tenga un muy buen día. Hasta luego. Gracias.